Bienvenido a la segunda parte de algunos ejemplos de integración utilizando las 6 fórmulas integrales de trigonometría básica. Aquí tenemos la integral del seno 2x dividido por la cantidad 1 más el coseno 2x integrado los aspectos a x. En su forma actual, no parece ajustarse a ninguna de estas fórmulas integrales trigonométricas básicas, por lo que sabemos que esta contiene funciones trigonométricas. En su forma actual no se ajusta a ninguna de estas fórmulas básicas. Recuerde que no podemos dividir esto en dos fracciones diferentes, solo podemos hacerlo si la suma está en el numerador. Esto no es igual a seno 2x sobre 1, más seno 2x sobre coseno 2x. Eso sería un error algebraico. Así que vamos a seguir adelante y dejar esto en su forma actual, e intentar realizar una sustitución o. Si dejamos que sea igual al denominador, 1 más coseno 2x. Veamos qué diferencia sería usted. El diferencial u sería la derivada de 1 que será 0, y la derivada del coseno 2x usando la regla de la cadena. Sería negativo sin 2 veces x2 de x. Times 2 dx. Entonces diferencial u sería igual a negativo 2 seno 2x de x, y observe cómo. Nuestra integral contiene seno 2x de x, así que sigamos adelante y dividamos ambos lados entre dos negativos. Entonces la mitad negativa de u es igual a seno 2x de x. 2x dx. Así que sigamos adelante e intentemos escribir esto en términos de usted. Entonces seno 2x de x es igual a la mitad negativa de u. du. Y luego, dado que u es igual a 1 más coseno 2x, esto es solo 1 sobre u, por lo que esto se simplifica muy bien, y aunque contenía funciones trigonométricas, en realidad no terminó usando ninguna de las fórmulas integrales trigonométricas básicas. Terminamos usando la fórmula de registro. Esto termina siendo negativo la mitad del valor absoluto log natural de u, donde u es 1 más coseno 2x. Y sigamos adelante y echemos un vistazo a un ejemplo más. Aquí tenemos una integral definida. Recuerde que la tangente al cuadrado x más 1 es igual a la secante al cuadrado x. Entonces, si restamos 1 en ambos lados, tendríamos secante al cuadrado x menos 1 es igual a la tangente al cuadrado x. Entonces podemos realizar una sustitución trigonométrica aquí. Terminamos teniendo la raíz cuadrada de la tangente al cuadrado x de x. Y, por supuesto, este es un cuadrado perfecto, así que nos queda la integral de la tangente x de x. Y esto encaja con una de nuestras fórmulas integrales básicas aquí. Así que vamos a tener un valor absoluto de registro natural negativo del coseno u. En este caso, u es solo x, entonces tendremos coseno x. Y esta es una integral de definición, por lo que tenemos que evaluar esto en pi sobre 4 y 0. Sigamos y hagamos eso, tendremos un valor absoluto de registro natural negativo del coseno pi sobre 4 menos negativo. Minus. Valor absoluto de registro natural del coseno 0. Bueno, el coseno pi sobre 4 es igual a la raíz cuadrada 2 sobre 2. Entonces tengo una raíz cuadrada de log natural negativa 2 sobre 2. Y esto será más el logaritmo natural del coseno 0. Pero el coseno 0 es 1, y el registro natural 1 es 0. Así que esta será nuestra respuesta final. Podríamos dividir esto en dos registros naturales. Ahora a veces a algunos libros de texto les gustará realizar algunas álgebra en respuestas como esta. Así que sigamos adelante y muestremos las diferentes formas en que esta respuesta podría expresarse. Primero podríamos romper esta fracción escribiendo 2. Primero podríamos dividir esta fracción escribiendo la diferencia de dos registros. Sería lo opuesto al cuadrado de registro natural. Raíz 2 menos log natural 2. Entonces, si borramos los paréntesis, tendríamos un registro natural positivo 2 menos una raíz cuadrada natural de registro 2. Recuerde que la raíz cuadrada 2 es lo mismo que 2 para la mitad de potencia. Entonces, esto sería un registro natural 2 menos un registro natural en la mitad, y por supuesto ahora podemos aplicar la propiedad de poder de los registros. Entonces tendríamos el registro natural 2 menos la mitad del registro natural 2, lo que nos daría la mitad del registro natural 2. Natural log 2.
De nuevo, dependiendo del texto, podría tener una respuesta expresada en este formulario, tal vez en este formulario, o incluso en este formulario. Todos estos son equivalentes. Espero que hayas encontrado esto útil.